Pero ¿saben qué? La salud alegra el día de cada uno de nosotros. Por eso queremos trabajar en prevención en general para todos y sobre todo también para la calidad de vida de los diabéticos. Así que vamos a hablar con el experto, el doctor Duque. Doctor, como siempre, un placer tenerlo en nuestra casa. Muy buenos días. Hola, doña Patricia, buen día. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuándo, doctor? De una, se dice que tenemos el nivel de glucosa elevado. Ok, es importante recalcar que cuando una persona tiene prediabetes o tiene diabetes, no es por síntomas. Eso es importante. Es por valores en un laboratorio. Entonces, los valores de referencia son, si usted no tiene ningún problema, su valor de glucosa debe de estar en ayunas por debajo de 100. Si en algún momento usted durante el día se hace una medición de glucosa, debería estar por debajo de 140. Y un examen más específico que se llama hemoglobina glicosilada debería estar por debajo de 5.7%. Ese es un examen que nos da más o menos una idea de cómo ha estado el nivel de glucosa en los últimos 3 a 4 meses. Eso hablamos de normalidad. Ok. Podemos pasar de normalidad a un estado de aumento de riesgo de desarrollar diabetes que se conoce popularmente, por así decirlo, como prediabetes. Prediabetes, sí. No hay síntomas. Usualmente son personas que pueden estar asintomáticos y los valores de glucosa son los que lo van a evidenciar. Ahora, los valores son los mismos de hace mucho, doctor, porque Sí. hoy por hoy uno oye Sí. que demasiada gente cuando va a hacerse los exámenes sale de los exámenes y dice, me dijeron que soy prediabética. Sí. O sea, es elevadísimo Sí. el llamarte o el etiquetarse Sí. uno como prediabético. Sí, cada vez más Hay cada vez hay más más personas dentro de esa por categoría. los hábitos, Por los hábitos, por el estrés, por las ganancias de peso, por el sedentarismo de las personas, por la mala alimentación. Ok, si esto ha ido aumentando, doctor, Sí, entonces, sí. ¿cómo deberíamos darle seguimiento a estos Ok, niveles de bien. glucosa? Para contextualizar, prediabetes es glucosa en ayunas entre 100 y 125, glucosa fuera de que no sea ayuno, es una medición al azar que se llama entre 140 y 199 y una hemoglobina glicosilada entre 5.7 y 6.4. Ok, no hay usualmente síntomas, pero sí pueden haber algunas señales, sobre todo en nuestra piel, que nos pueden decir, hey, algo está pasando. ¿Cuáles? Póngale atención. Si son mujeres, usualmente pueden estar acompañadas de síndrome de ovarios poliquísticos, ¿sí? Y es por un aumento en los niveles de insulina que el cuerpo está teniendo que invertir para poder sostener aún en normalidad los niveles de glucosa. Y en la piel aparecen dos señales que llaman mucho la atención y es, en primer lugar, pueden aparecer unas pequeñas pelotitas alrededor del cuello, en las axilas, en el pecho, que las personas le conocen habitualmente con el nombre de cabecitas de vena y que lo sí. asocian con mala circulación. Ajá. Y se conocen con el nombre de acrocordones. Ok, hay publicaciones donde asocian tener más de 10 acrocordones, popularmente llamadas cabecitas de vena, con un aumento en el riesgo de desarrollar diabetes. Claro. Y por segundo, hay una coloración más oscura, sobre todo en la parte posterior o lateral del cuello, en las axilas, en los codos, en nudillos, en la entrepierna, que llama mucho la atención y las personas pierden mucho tiempo, ¿verdad?, tratando de esconder esas manchas porque piensan que es una alergia, porque piensan que fue que cambiaron ¿verdad? que cambiaron de detergente, Claro, que cambiaron claro. de desodorante, y es un aviso de que su organismo, para sostener y ya no dentro de parámetros normales los niveles de azúcar, a expensas de estar gastando mucha cantidad de insulina. Las manchas en las cabecitas de vena Y las mujeres que tienen problemas en quistes en los ovarios. y el ovario poliquístico. Eso es lo usual. Ahora, Ok. en los laboratorios puede haber una pequeña alteración en los niveles de triglicéridos y ahí empezar a tener ese Como riesgo esa astucia latente. ahí, ajá. O que le detecten problemas de hígado graso. Usualmente esas son las raíces que van a dar pie más adelante, meses o años después, a ya desarrollar diabetes. Y cuando hablamos de diabetes, ojo, normalmente una persona con diabetes puede diagnosticar sin tener un solo síntoma. ¿Por qué?
Porque los síntomas empiezan cuando una persona experimenta valores de glucosa usualmente por arriba de 180. Pero el diagnóstico se hace con valores de glucosa en ayunas por arriba de 126 en 2 ocasiones, separados por unos 3 a 8 días. Para estar confirmados. Pues su valor está en 126, 127. Ajá. Ojo, ya eso es diagnóstico de diabetes. Claro, claro. Pero usualmente los síntomas aparecen hasta que tenga 180 o más. O sea, cuando ya la diabetes está galopante, digamos. Sí, ¿y por qué es importante esto? Porque se sabe que mientras más temprano nosotros diagnostiquemos y tratemos el problema, mejores resultados a largo plazo vamos a tener. Por cierto, doctor, ¿es posible redimir la diabetes? Ok, bien, vean. Si estuviéramos hablando en el 2015 para atrás, probablemente yo hubiese sido contundente y le hubiera dicho, mire, doña Patricia, esto es una enfermedad crónica, no tiene vuelta atrás. Ok. Con el advenimiento de técnicas quirúrgicas avanzadas para pacientes con obesidad, con el advenimiento de sobre todo 2 nuevos medicamentos, con el mayor conocimiento de la importancia de la alimentación y el ejercicio en el impacto de los niveles de glucosa, ahora yo le puedo decir, fíjese que sí es posible, no tal vez redimir, no tal vez curar, pero sí remitir. ¿Qué diferencia entre remitir y qué diferencia entre curar? Correcto. Si yo le digo que yo la curo, por ejemplo, usted tiene una inflamación de glándulas, tiene una amigdalitis, yo le digo, yo le voy a dar un antibiótico, se lo va a tomar por 5 días y usted va a curarse de eso. Ok, significa que a partir del día 6º, usted se olvidó de su problema y usted sigue una vida lo más normal posible. Ok. Cuando hablamos de curación en diabetes, entonces yo le estaría diciendo que usted va a mantener sus niveles de azúcar normales sin tener necesidad de estar haciendo ejercicio, que ahora vamos a hablar más adelante de por qué es importante el ejercicio, y que debe de continuar con una mala alimentación, que fue lo que llevó usualmente a tener diabetes. Eso sería curación. Cuando hablamos de remisión, hablamos de valores normales de glucosa sin necesidad de medicamentos, pero usted no puede ya caer en los hábitos perjudiciales que le llegaron anteriormente. Y vamos a ir a eso precisamente. Así doctor, es. Véngase para acá porque vamos a hablar de cómo juegan los papeles de la alimentación, ¿verdad? La medicina y el ejercicio precisamente para poner en jaque a esa diabetes. Fíjese que tenemos aquí en la pantalla un triángulo. Ajá. Y esto es muy importante comentarlo con los pacientes. A diario recibo personas en la consulta que me dicen, he tenido muchos problemas para poder controlar mis niveles de azúcar. Sí. Tengo 5 o 6 medicamentos y mis niveles de glucosa no cambian, siempre están altos. Y usted dice ahí, ¿será un problema del medicamento? ¿O será que el medicamento no lo es todo dentro del tratamiento de la diabetes? Yo les pongo el ejemplo siempre a mis pacientes. Cuando una persona tiene hipertensión arterial, niveles altos de presión en la sangre, usualmente van a tener que consumir 1, 2 o 3 medicamentos. Correcto. Y mientras mantengan un nivel controlado de estrés y no estén abusando de la sal, usualmente esas personas se toman el medicamento y eso es más que suficiente para poder controlarlos. ¿Sí? Ok. Sí. Cuando usted tiene un problema de colesterol, usted se toma la o las pastillitas en la noche y a menos que esté abusando de comer 1 kilo de grasa todos los días, lo mantiene en jaque. Lo va a mantener muy bien controlado. Correcto. Significa entonces que la base de esas enfermedades va a ser tomarse el medicamento. Ok. En la diabetes lamentablemente nos quedaríamos cortos cuando nosotros, voy a poner una M, nos centramos solo en el medicamento. ¿Por qué? Y el ejemplo, usted pudo amanecer en ayunas en 100 y usted dice, eso es muy bien porque mi doctor me dijo que el rango para mi diabetes en ayunas es entre 80 y 130. Yo estoy bien. Y entonces puedo pensar, como estoy bien y ya me tomé los medicamentos o ya me inyecté la insulina, yo me puedo comer lo que a mí se me antoje y no voy a hacer ejercicio hoy. Y entonces se van a tomar un jugo de naranja, se van a comer 3 panqueques y le van a poner miel. Y entonces al mediodía se sienten un poco cansados, tienen la vista un poquito borrosa y se miden el nivel de glucosa. Y el nivel de glucosa está en 200. Altísimo. ¿Qué piensan? Ay, el medicamento que estoy comprando, que me están enviando, no sirve. La insulina no sirve. Y esto no es tan así. ¿Por qué? Porque la base en el tratamiento de la diabetes debería de sentarse en este triángulo
que vea que las bases es la alimentación y el ejercicio. Y el ejercicio. Esto es lo más importante. El medicamento termina de unir el triángulo. Wow. Y yo siempre le digo a mis pacientes, vean, esto no se les va a olvidar porque es una palabra que coloquialmente se utiliza mucho en Costa Rica. M-A-E. MAE. MAE. MAE, esta es la única forma de mantenerlo controlado, Entonces, así de fácil. si usted está con muy buenos medicamentos y su nivel de glucosa no está bien controlado, ojo, vaya a revisar las bases. Ajá. Y entonces, dentro de la alimentación, hoy les traemos 3 ejemplos muy simples que sí, o 4 ejemplos muy simples que sí pueden impactar positivamente en su nivel de glucosa. ¿Cuáles Por son? ejemplo, el arroz, que es tan controversial. Ajá. Muchas personas con diabetes piensan que no pueden consumir arroz, porque ¿Por qué? en efecto es uno de los alimentos que más van a dispararle los niveles de azúcar en sangre. ¿El arroz? Ok, claro, es un tipo de carbohidrato Ajá. que tiene la capacidad de disparar mucho el nivel de glucosa. ¿Por qué? Porque no tiene mayor cantidad de fibra que frene un poco la absorción. Ok, ¿cómo podemos hacer para que el arroz no sea tan perjudicial? ¿Cómo? Lo primero es la porción que deben de consumir. ¿Cuál es la porción? 1/3 de taza medidora. 2, si nosotros consumimos un arroz recién hechito, que es tan sabroso, ¿Hace la diferencia? hace la diferencia porque ese almidón está más sensible a la digestión y va a producir, como va a soltar más rápido la glucosa que contiene. Ajá. Si nosotros podemos tener un arroz del día anterior y lo calentamos, ese choque térmico que sufrió produce como una especie de cápsula alrededor del azúcar. Y la guarda para... Y entonces lo vuelve resistente y después por más calor que usted le ponga no va a soltarse tan rápido y curioso, entonces la doctor. absorción puede ser más lenta. Ok, si queremos consumir arroz, que es una comida que consumimos en la mesa los ticos a diario, entonces hacerlo y que esté fresquito, No, ¿verdad? que no esté fresquito. Que no, que esté guardadito, Que esté más del día bien, anterior, de para que preferencia. encapsule lo que usted bien dice. Exactamente. O sea, más días guardado mejor. Usualmente como uno sí, está porque bien. un arrocito calentado está rico. Y la porción, 1/3 de taza. 1/3 de taza. Y nunca consumirlo solo, siempre agregándole frijoles y siempre acompañándolo de ensalada. Ok, ese sería entonces Ese es un buen un tip. truco, un tip buen tip. para poder Así es. consumir arrocito. Segundo, Papa. diferencia entre consumir media papa O puré de cocida papa, ujú. y consumir Mucha media gente taza diría, de puré. es lo mismo, doctor. No, no es lo mismo, ¿Por porque qué? lo que usted tiene con la papa entera, con la Ajá. cáscara, al organismo le va a costar más tiempo poderlo digerir. ¿Y eso es bueno o Ese malo? tiempo es bueno porque usted va a tener una absorción lenta del nivel de glucosa. Cuando hay una absorción lenta del nivel de glucosa, usualmente no subimos a más de 180, que es importante para no dañar las paredes Claro, de nuestras claro. arterias. Entonces, cuando comemos la papa ya Ajá. hecha en puré, usualmente lo que debería de consumir el tiempo en el intestino y en el estómago, ya nosotros con un tenedor ya lo hicimos. Entonces, la absorción va a ser de forma Otro muy pico para rápida. arriba. Así es. O sea, papita podemos también en la cantidad Exacto. necesaria. Ahora, si usted está consumiendo papa, ojo, esta es una harina que no Ajá. debería de asociarse ni con arroz, ni con plátano, Es otro ni carbo. con yuca. Sí, entonces tiene que asociarlo con otros Una carbohidratos proteína, una ensaladita. y unos carbohidratos de absorción muy lenta, como frijoles, lentejas y garbanzos. Las leguminosas. Exactamente. Ok, perfecto. Tercer ejemplo, El pancito que amamos. diferencias entre los panes. Ok, Integral y blanco. claro, los panes blancos no tienen mayor cantidad de fibra. Entonces, esa fibra es la que nos permitiría bloquear la absorción de azúcar en el intestino. Ajá. Mientras más fibra tiene un alimento, más lento se va a absorber. Aquí es importante, doctor, porque la gente cuando habla de este tipo de alimentos, cuando hablamos de integrales y blancos, la gente dice, ay, pero si engorda lo mismo. Es que el Ajá. tema no es engordar. No, no es engordar. El tema es ese, precisamente. La velocidad con que ingresa la circulación. Claro, Y entonces, si usted tiene una absorción muy rápida, usted va a tener que invertir mucha cantidad de insulina para poder Para bajar esos ese nivel de niveles. glucosa. Sí, claro, Ok, ahí y entonces está. hacen el pico de insulina, ¿verdad? Que eso no es muy bueno.
y al organismo usted está invirtiendo mucha cantidad de insulina que probablemente más adelante la va a necesitar. Ese mismo ejercicio, ese mismo panorama puede ser en el arroz integral o en la pasta integral o en todo lo que podamos comer integral y sustituirlo. Claro, siempre hay un tema entre será light lo que necesita, será light lo que necesita el paciente o será integral. Exacto, es integral. Y si las personas son más cuidadosas pueden ir a revisar la etiqueta nutricional del pan blanco y usualmente va a tener menor cantidad de carbohidratos que el pan integral, pero cuando revisan la fibra va a tener 0 básicamente y el pan integral puede llegar a tener 2, 2.5, 3 que no es una mala ración, ¿verdad? Y lo otro importante es, si van a consumir pan, no coman papa, no coman arroz, ¿verdad? Y traten de... No podemos comernos el pinto con las tostadas, ¿no? Así es. Y si usted no tiene diabetes, no va a haber ningún problema. Pero si la persona tiene diabetes... Por cierto, doctor, ahora que estamos hablando de integrales, porque cuando uno ve ahora en el mercado integrales al por mayor, ¿verdad? Desde los más morenitos hasta los más claritos. Y uno dice, ¿será que el más negro es el más integral? No necesariamente. Tienen que ir a buscar atrás la etiqueta y revisar el contenido de fibra que contiene. Maravilloso. ¿Okay? Frutas. Y lo último de acá, traten de no tostar el pan. Cuando usted tuesta el pan... Ay, no me diga, yo lo tuesto todos los días. Usted no tiene diabetes, no hay ningún problema. Bueno. Pero una persona que tiene diabetes y está tostando el pan, está haciéndole ya un proceso de digestión a ese carbohidrato y entonces va a hacer que vuelva a tener una absorción demasiado rápida. O sea, no tostado. Caliente puede ser, no hay ningún problema. Frutas, ese es un gran problema, ¿verdad?, en muchos de nuestros pacientes, porque como las frutas son naturales, se piensa que lo natural no le va a hacer daño al organismo. Y en las personas que tienen diabetes o que tienen problemas de triglicéridos, ojo con las frutas. Entonces, se sugiere más o menos, ¿verdad?, unas 2 porciones de fruta por día. ¿Cuánto es la porción? Media taza medidora. Si son frutas redondas, el tamaño del puño de la persona. Si son frutas que hay que cortarlas, son frutas como el tamaño, como el tamaño de la palma y el grosor de su mano, más o menos. Y traten de que la fruta se consuma de un solo tipo por vez, no una ensalada de frutas. No hacer esto que estamos viendo aquí, tiene que ser una clase por vez. Exactamente. Y siempre recordar, es mejor comerse la fruta que tomarse la fruta. Cuando usted se toma el jugo, se toma el fresco, se toma el batido, usted está básicamente destruyendo la fibra y haciendo que ese tipo de azúcar el principio del cual hemos hablado en todos los ejemplos. Así es. No batida la fruta, mejor cruda y solo una fruta por vez, ¿verdad? En las meriendas o donde las comamos. Así es. Estos 4 consejos pueden cambiarle bastante los niveles de glucosa a un paciente y hacer que después de estar con medicamentos, esta alimentación puede impactar beneficiosamente. Claro. Ahora, doctor, usted dijo 2 porciones al día. ¿Esas 2 porciones tienen una preferencia de horario o eso no importa? No, usualmente pueden Porque a veces dicen, no consuma frutas en la noche, no sé qué, pero puede consumirla probablemente a media mañana y a media tarde. ¿Verdad? Bien. Doctor, qué buenos tips. De verdad que nos sorprendió el día de hoy. Y la idea es proteger nuestra salud y proteger además estos picos tremendos que son los que nos hacen daño. Doctor, muchas gracias. Muy amable por la invitación. Que pase un feliz día, doctor. Igualmente.